Hola amigos, mi nombre es Carlos y en este vídeo vamos a hacer este mural ibicenco. Un mueble ibicenco pues básicamente es muebles en madera mezclado con tablero pintado, simulando lo que son las paredes. Pues la mejor forma de explicaros cómo se hace es siguiendo un ejemplo de un trabajo real. Lo mejor es que nos pongamos manos a la obra y empecemos por lo que son las medidas, como siempre. Aquí tenemos el plano del salón. Es un salón pequeñito de unos 12 metros cuadrados y con este tipo de mueble pues te da más amplitud al salón. Sabemos que si ponemos un mueble oscuro pues te va a dar la sensación de salón más pequeñito todavía. Así que con este tipo de armario va a quedar pues el salón como si fuera más grande. Lo vamos a hacer en esta zona de aquí, por lo que vemos las medidas. Esta pared mide 2,60, aquí la columna esta mide 40 centímetros y esta otra pared 1,40. Lo vamos a ver mejor aquí. Tomaremos las medidas y veremos lo que son las medidas que os he dicho. Una pared de 2,60 m, aquí una columna de 40 de profundo y luego esta otra pared de 1,40. La altura, pues 2,5 m. Y lo que vamos a hacer pues va a ser este mueble. Este mueble que lo vamos a dividir en varios muebles. Vamos a hacer una parte de 49, luego unos 60 pues para aquí poner la televisión, otro mueble de 49 y pues una librería. Si vemos aquí, esto nos va a sumar 1,41,6, pues porque se nos va a meter aquí 16 milímetros, pero todo esto lo vamos a ver según vamos montando el mueble. Aquí vemos también que de los 2,60 se nos va a quedar en 2,58, más el 1,6 que sobresale de aquí va a ser 2,59,6. 4 milímetros que vamos a dejar de holgura para que entre bien los muebles. La altura la vamos a hacer de 2,43 para luego poder rematar arriba con una cornisa y que nos quede más bonito todavía. Y así también vamos a poder meter los muebles fácilmente sin que nada nos moleste. Y lo que tenemos que conseguir es que al final el mueble nos quede así acabado. También podríamos haber quitado esta parte de aquí y haber hecho simplemente esto, pero bueno, esta señora quería también para poner libros y pues le puse esta zona también. Y como vemos, pues el mueble tiene que quedar así terminado. Luego ya cada uno que lo adorne como quiera. Aquí vamos a ver que vamos a hacer un mueble de madera y el resto va a ser en DM. Esto es pues porque el DM es bueno para pintar. También lo podríamos haber hecho en aglomerado. Lo que pasa es que el aglomerado, a la hora de pintarlo, pues chupa mucha pintura. Por eso el DM siempre viene mejor preparado para la hora de pintar o labrar. Siempre se usa este material. Luego, pues el mueble de madera lo vamos a hacer también en aglomerado, pero forrado con melamina de color. Entonces, las zonas que van a ir pintadas, pues ya os digo que va a ser en DM. Y lo que es el mueble, pues en aglomerado forrado en melamina. Todo esto lo vamos a hacer por módulos que luego iremos uniendo. Luego vemos también que la parte de madera también la hacemos en módulos, entre módulos distintos, que luego lo vamos armando para que todo quede hecho un bloque. Aquí os dejo el desglose de todo el material necesario, todas las medidas del tablero, cada uno de cada grueso, y luego pues el material que hemos usado. El precio, pues 650 euros me sale. Aquí me faltaría poner lo que es la pintura, lo que pasa que el precio de la pintura pues ahora mismo no la tengo. Y si veis esto así, pues a lo mejor os volvéis locos al ver todo el despiece de medidas. Pero no os preocupéis porque ahora iré módulo por módulo y sacando las medidas de cada uno para que se vea. Y no explicar todo el conjunto para que no os hagáis un lío. Así que la mejor forma es que empecemos poquito a poquito, empezando por módulos. Vamos a empezar explicando este de aquí. Vemos que las medidas de este mueble son 2,43 de altura, 49 es el frente y 38 centímetros de fondo. Y aquí vamos a tener un espacio con un arco y vamos a tener que ponerle un poquito más de fondo porque queremos meter un halógeno. Y este va a ser el desglose del mueble desmontado. Para sacar el material necesario, pues nos vamos a tener que ir al alzado. Vemos que este es muy sencillo de sacar las medidas, porque simplemente es un mueble de 2,43 de altura y tiene que tener 49 de frente. Y lo único que tenemos que averiguar entonces es la medida de las baldas interiores. Lo que sí vemos es que hay dos tipos de gruesos de tablero. Hay tablero de 30 y tablero de 16. Esto es porque queremos hacer el mueble pues, más grueso, para que las baldas queden más gruesas y sea más vistoso. Y entonces a donde va solamente una tabla, pues la vamos a poner de 30, y donde van a ir unidas dos tablas, van a ir dos muebles unidos, pues vamos a ponerlo de 16, para que quede la tabla
gruesa al final de 30, va a ser 30,2, pero la diferencia no se va a notar. En este caso, esta tabla también la podíamos haber hecho de 16, porque va contra la pared, pero bueno, la voy a poner de 30 para que veamos cómo se hace. Entonces, vamos a ver que necesitamos dos costados de 2,43 por 38 de fondo. Son 38 de fondo, más 1 centímetro de la trasera, se nos va a quedar en 39 el final terminado. Un costado va a ser de 30, 2,43 por 38 de 30, y el otro va a ser de 16, por lo que os he comentado anteriormente. Luego, esta altura de 40 de aquí y esta altura de 40 de aquí, la podemos hacer nosotros a la altura que queramos. Le he dado a esta altura, pues 40 para el maletero, para que quede todo a la misma altura, y esta, pues para que haga desnivel con el otro mueble y nos quede también, pues más bonito. Y entonces vemos que las baldas interiores, pues van a tener que ser, como queremos 49, van a tener que ser de 44,4. Pues son 49 menos 3 centímetros y menos 1,6, que son 4,6. En total, 44,4. Luego vamos a poner también aquí pues una tabla de 5 centímetros. Esta, pues igual que el zócalo, pues la vamos a poner aquí, porque como queremos poner halógeno, pues el halógeno necesita un espacio donde entrar y una pieza de 15 por 15 que va a ser para sacar luego estos semicírculos, para poder hacer lo que es el arco. Podríamos haber hecho pues el semicírculo aquí adelante y otro atrás y luego cubrir de contrachapá para que se nos quedara todo cerrado. Pero vamos, no es necesario. Así como queda el frente acabado, queda bastante bien. Y al final vemos el desglose de todas las piezas, cómo van a ir montadas, con cada una de las medidas. Y esto, lógicamente, va a ser por dos. Un mueble de un lado y otro mueble del otro. Y para montar estos muebles, pues os aconsejo utilizar esta broca. Esta broca que viene con una fresa y la broca es intercambiable. Si se parte, pues la quitamos y le metemos otra. Y así, con esta fresa nos vamos a asegurar de que la cabeza del tornillo quede bien embutida en la tabla y no nos sobresalga. Y luego así poder trabajar a gusto. Y para montarlo, pues seguimos los pasos de siempre. Vamos a hacer los taladros y meteremos el tornillo. Esto, los que habéis visto otros vídeos, pues ya sabéis que siempre es lo mismo. Hacemos el taladro y después metemos el tornillo. Luego pondremos el costado, ahora pondremos el otro costado, y cuando ya tengamos los dos costados puestos, pues lo que vamos a tener que hacer es ponerlo a escuadra. Ya sabemos que para ponerlo a escuadra, pues medimos las diagonales y que las dos midan lo mismo. Después pondremos la trasera, que con la trasera también se puede poner a escuadra sin necesidad de medir las diagonales. Como ya tenemos el cajón hecho, pues lo que vamos a hacer ahora es atornillar las baldas. Las baldas estas también van a ir atornilladas, nada de metopas, todo fijo. Y es la misma forma, vamos a dejarlo a 40, porque ya os lo he comentado antes, 40 para que tenga un desnivel con el otro mueble. Este es a 60, pues está a 40, pero vamos, lo podemos hacer a la medida que queramos. Y es lo mismo, taladramos y atornillamos en los dos lados para que quede fija. La parte de arriba, pues también he dicho que 40, pero da igual. Esto voy a hacerlo a 40 y todas igual, todas las partes altas que queden igual para que vayan a la misma altura. Pero también podríamos haber hecho la altura que quisiéramos. Y lo mismo, taladrar y atornillar en los dos lados para dejarlo fijo. Ahora vamos a poner esta regleta. Esta regleta nos va a servir para dejar un hueco donde pueda entrar luego el halógeno que vamos a poner. Lógicamente también le haremos un taladrito a la trasera detrás para poder meter los cables. Y lo haremos de la misma forma, atornillado al resto del mueble, a los lados y arriba. Y para cerrar por debajo, pues vamos a coger la tabla de 15 por 15 que había dicho anteriormente y la vamos a marcar. Le vamos a hacer una circunferencia a un lado y otra circunferencia al otro. Y posteriormente cortaremos con la sierra de calar, creándonos una semicircunferencia para simular lo que es el arco. Estas pues las vamos a poner ahora sobre la tabla y no os he comentado, pero sí sería aconsejable echarle cola blanca pues a todas estas tablas. A la hora de armarlo, la cola blanca va a hacer que quede todo mejor. Y nada, pues colocarlo en su sitio. Lo pondremos en su sitio y atornillamos igual que hacemos con todo. A la otra igual, echamos cola y también lo atornillamos. Ya nos queda la pieza hecha. Esta pieza ahora la vamos a poner en el mueble y no va a quedar aquí como si fuera un arco. Ya os he dicho antes que este arco también podíamos haberlo hecho hasta el final, haber puesto aquí contrachapado y haberlo cerrado todo, pero bueno, como no va a quedar solamente para simular el frente, así queda bastante curioso. Y haríamos lo mismo, lo atornillamos a la parte de arriba, a los lados, y también atornillaríamos los semicírculos, y así haríamos pues los dos muebles, un lado de 30 a un lado y en el otro mueble el lado de 30 al otro lado.
quedando ya los dos muebles acabados y para luego más tarde colocar en su sitio. Vamos a continuar con el siguiente módulo. Este módulo, pues aquí tenemos el desglose de todas las piezas necesarias y lo que tenemos que hacer ahora es saber las medidas que tiene cada tabla. Pues para ello lo vamos a hacer es irnos al alzado, porque ya sabemos que el fondo va a ser el mismo de todos, 38 centímetros de fondo. Vamos a ver que este mueble tiene que tener 1,83 de altura y 1,60 de ancho exterior, la medida terminada. Va a ser 1,83 porque la altura total sería 2,43, pero como el mueble de abajo lo vamos a hacer a 60 de altura, pues tenemos que contar estos 60, así que se nos va a quedar en 1,83. Entonces ya sabemos que necesitamos dos piezas de 1,83 por 38, en 16 milímetros de grueso. Ahora vamos a ver que como queremos 1,60 de ancho y son de 16 milímetros de grueso, pues vamos a necesitar piezas de 1,56,8. Vamos a poner una tabla de 1,56,8 por 38 de 16 de grueso, que es la parte de arriba. Y vamos a poner dos tablas de 1,56,8 por 38 en 30 de grueso, que va a ser la división de la parte alta y esta tabla de aquí. También vemos que aquí la vamos a poner a 40 centímetros de altura para que vaya igual que el altillo de los muebles de al lado, y esta otra la vamos a poner a 80 de hueco interior. 80 que es un buen hueco para que luego aquí podamos poner una televisión, que en este caso es su fin. Y estas medidas van a ser importantes para sacar ahora el resto de medidas de aquí del centro. Como aquí tenemos 40 centímetros desde fuera hasta fuera de esta otra balda, y aquí tenemos 80, pero del hueco interior vamos a tener desde esta parte hasta esta otra parte 63 centímetros. Como esta tabla de aquí van a ser de 3 centímetros de grueso, pues entonces el hueco interior aquí que nos queda van a ser 60 centímetros. Lo que nos implica que vamos a necesitar dos tablas de 60 por 38, de 3 centímetros de grueso. Y ahora vamos a necesitar saber pues, las medidas de esta tabla, las del centro y esta otra tabla. Para ello vamos a ver aquí que vamos a poner la parte del centro a 40 centímetros, exterior, de fuera a fuera, y que las tablas son de 3 centímetros de grueso, por lo cual nos va a quedar aquí un hueco de 34, medida interior. Esto nos implica que vamos a necesitar, pues igual que en el mueble anterior, como vamos a poner un halógeno, pues una regleta de 5 centímetros y de 34 de largo. Y otra base para tapar donde va a ir el halógeno de también 34 por 38 de fondo. Y entonces estas dos tablas ya pues es fácil de sacar la medida, porque si tenemos 1,56,8 interior y le descontamos 40, pues se nos va a quedar en 1,16,8, que dividido entre las dos partes que vamos a poner, pues son 58,4 a un lado y 58,4 al otro, que son las dos tablas que ponemos aquí de 3 centímetros de grueso. Y luego aparte vamos a poner otras dos tablas de 15 por 15 para hacer estos semicírculos para formar el arco. Va a ser una tabla de 15 por 15 para este, otra tabla de 15 por 15 para estas dos. Ahora nos queda la trasera. La trasera, el ancho lo tenemos fácil, va a ser 1,60, que es la medida total. Y la altura también, tendría que ser 1,83. El problema es que los tableros pues vienen de 2,44 por 1,22. En una sola pieza no nos va a caber. Aunque hay tableros con medidas superiores, por ejemplo 1,83 por 2,44, 1,83 por 3,66, pero la medida estándar que más se usa es 2,44 por 1,22. Así que lo que vamos a hacer es esta trasera hacerla en dos piezas. ¿Y en qué dos piezas la vamos a hacer? Pues muy sencillo. Como aquí tenemos una balda, pues vamos a hacerla a la medida de esa balda, para que quede tapada la unión por detrás y no se vea nada. Entonces vamos a hacer una a 81,5 y la otra a 1,1,5. Y la unión de esta trasera pues nos va a quedar tapada por la tabla. Creo que ha quedado bastante claro cómo hemos sacado el despiece de todas las tablas necesarias para hacer este módulo. Así que ahora, con todo el material necesario ya en nuestro poder, lo que vamos a hacer es armarlo. Como ya sabemos que es más que taladrar y atornillar, pues ya voy a empezar a omitir lo que es el taladro y el tornillo, para que no se haga tan largo. Vamos a empezar poniendo pues la base al costado. Vamos a empezar atornillándolo. Si le echamos cola blanca tampoco está de más. Y ahora vamos a poner la otra tabla, la de 30. Y sabemos que la vamos a tener que poner a 40 centímetros exterior. Haremos una marca con el lápiz y a esa medida pondremos la tabla esta de 30 centímetros.
Después vamos a poner la otra tabla de abajo. Esta la vamos a poner a 80 centímetros interior, que es la medida que hemos tomado, 80 interior. También la podríamos haber hecho 80 exterior, nos hubiera variado la medida de estas tablas, pero bueno, hemos decidido ponerla a 80 interior, así que esta es la forma en la que la vamos a hacer. Una forma para que nos quedara bien la medida sería pues usar una misma tabla de estas, pues haberla usado aquí de plantilla. Lo usaríamos de plantilla y donde nos dé la medida pues pondríamos también la tabla. Nos vamos a ir ahora al otro lado y lo haremos de la misma forma. También a 40 usaremos también la plantilla para que nos quede exacto y pondremos también atornilladas las tres tablas. Ahora vamos a poner las divisiones centrales. La forma de ponerla pues sería igual. O medimos la medida que queremos ponerla o también podemos usar esta tabla central como plantilla. La pondríamos arriba, atornillaríamos la parte de arriba, lo pondríamos abajo y atornillaríamos desde abajo. Luego, esta tabla pues la podemos atornillar pues como queramos. Podemos hacer dos partes iguales o como más nos gusta a nosotros. Y en el otro lado pues haremos lo mismo. También pondremos esta división y también podremos usar la división del centro para tomar la medida exacta. Luego la tabla del centro pues igual, a la misma medida que esta. Si las queremos igualadas o queremos un poquito más arriba o más abajo. Eso a nuestro gusto. Luego haríamos la tabla esta de 5. También atornillada desde arriba y desde los lados. También vamos a coger la base y haríamos lo mismo que antes. Pondríamos los semicírculos encolados y atornillados, uno a cada lado, y esta tabla, pues de la misma forma que hicimos el mueble anterior, la vamos a atornillar en su sitio, quedándonos así ya lo que es la estructura del armario. Ahora le damos la vuelta y como siempre, pues poner la escuadra. Diréis, qué pesado con la escuadra, pero no, es que las cosas tienen que quedar bien hechas. Y ahora ya pues atornillar la trasera en su sitio. Vemos que la trasera pues nos queda la mitad del tablero de 30 para un lado y la otra mitad para la otra trasera. Y así la unión no se va a ver. Y ya tenemos nuestro módulo central pues también terminado. Este módulo que va a ir entre las dos columnas que hemos hecho anteriormente. E irá encima luego del otro mueble de madera. El mueble central pues es un mueble normal y corriente. Lo que ocurre es que a este le he duplicado los costados para que quede también un poquito más grueso y le he puesto una tabla de 10 entre media pues para hacerle una monería, que quede más bonito. También lo podríamos haber hecho simple, pero bueno, a mí me gusta más así. Esto tiro mucho de esta forma, adornar un poco los armarios y que no queden tan simples. Las medidas de este mueble van a ser, pues como ya sabéis, unos 60 y 45 va a ser la encimera. El mueble va a tener 43 para que vuele un poquito la encimera. Y también, como veis, tiene un poquito más de fondo que el resto del mural para que sobresalga y quede bien diferenciado pues un mueble del resto. Lo vamos a hacer en varias partes, módulo central y dos laterales y luego la encimera. Y como tenemos claro ya el fondo, pues nos vamos a ir al alzado. Y vamos a ver las medidas. Vemos que es 1,60 y 60 de altura. Como la encimera es de 3 centímetros, pues los módulos los vamos a hacer a 57. Y va a estar dividido pues en un módulo de 80 y luego otros dos de 40. Vamos a sacar las medidas, por ejemplo, del mueble central, que es el primero que hay que hacer. Vemos aquí el desglose, que son 4 tablas. Pues bueno, estas 4 tablas vamos a sacar las medidas. Hacemos también el alzado y a medir. Es 80 exterior y 57 de altura. Le vamos a poner también un zócalo de 7 centímetros y como los costados son de 16 milímetros, pues ya sabemos que el interior nos va a quedar en 76,8. Son 80 menos 3,2, 76,8. Entonces ya podemos sacar todas las medidas. Dos costados de 57 por 43, este y este. 3 de 76,8 por 43 es la parte alta, el entrepaño del medio y la base. Luego el zócalo de 76,8 por 7 y la trasera el 50 por 80, medida total del mueble menos el zócalo. Las partes que están rayadas, pues es porque va a ir canteado por el frente, lo que se ve, para tapar el aglomerado. En el despiece podemos ver pues el número de tablas. Son 6 tablas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y la trasera, o sea que está bien hecho. Y ahora lo vamos a armar, pues ya sabéis, taladro y tornillo. Empezamos por el zócalo, luego empezaremos por un costado y luego el otro. También podríamos haber puesto el costado y las baldas, esto es indiferente. Así que luego pondremos la parte de arriba y la repisa del medio. Lo ponemos como siempre a escuadra y la trasera. Y ya está nuestro mueble hecho. Este es muy sencillo.
Vamos ahora a por los dos de 40. Va a ser igual de sencillo que el otro. Lo único, pues la diferencia es que estos, los costados los vamos a poner doble. Y como os digo, pues una tabla de 10 dentro, para simular como si fuera una moldura. Y que luego nos quede aquí este rebaje simulando la moldura. Vamos a ver que en este lado, pues va a ser el costado del otro mueble. Como también conocemos ya el fondo que le vamos a dar, pues nos vamos a ir otra vez al alzado. Y vamos a sacar las medidas. Va a ser 57 de altura y 40 de ancho. Estas tablas, pues también las medimos. Vemos que estas tablas son de 16, de 16, de 16... Y las que os comento que ponemos entre media es de 1 centímetro y con menos fondo para que quede un poco remetido. Pues bien, entonces ahora vamos a irnos a ver las medidas totales. Tenemos 40 exterior y 57 de altura. Pues entonces, como tenemos 16 más 1 centímetro más 16 son 4,2. Y aquí tenemos 16 más 1 centímetro, 2,6. Por lo que la medida interior total nos va a quedar 33,2. Entonces ya podemos sacar la medida de todas las tablas. Vamos a usar 3 piezas de 57 por 43, que van a ser los 3 costados, los 2 para hacer el mueble, más el otro supletorio para aumentar el grueso. Luego las 2 de 33,2 por 43, que es la parte de arriba y la de abajo. Si quisiéramos poner una balda entre medias, pues la tendríamos que dar con menos fondo, porque las puertas vayan a ir interiores. Pero eso ya depende de cada uno si la quiere poner o no. Luego tenemos 33,2 por 7, que es el zócalo. Las 2 de 57 por 42,5 de 10 milímetros de DM. Esto lo pongo en DM porque no se ve, el tablero no se ve porque va tapado entre los dos lados. Si a la hora de hacer el desglose de tableros me sobrara tablero del mismo color de haya, pues lo haría en haya, del material que me sobrara. No voy a comprar un tablero a posta para sacar estas piezas. Incluso en vez de 42,5 le podía dar menos fondo también. Porque lo único que me interesa es que quede medio centímetro por dentro de las otras baldas. O sea que no hace falta que llegara hasta el final. Y vemos que aunque es de DM, pues el frente se lo vamos a forrar del mismo color que el resto de los tableros, que es lo que se va a ver. Luego tenemos la trasera, pues de 50 por 40. Ya sabemos las medidas totales de la tabla, menos la altura del zócalo. También podemos ver aquí en el desglose que están las medidas todas bien sacadas. Vamos a montarlo pues haciendo el taladro y poniendo el tornillo. Empezamos como siempre por el zócalo, los costados, la parte de arriba, el otro costado. Y ahora le ponemos lo que es la tabla de 10. Esta tabla de 10 la vamos a poner a hacer de atrás para que el medio centímetro que le hemos dado de menos se nos quede adelante. Como os comento, si la cortáramos esta tabla pues más estrecha, pues entonces tendríamos que tener en cuenta dejarlo a medio centímetro de adelante y dándonos igual lo que quedara por atrás. También la atornillaremos desde aquí a la otra tabla y luego pondremos pues lo que es el otro lado también. Pondremos la tabla de 10 y luego el otro costado de 16 para que quede terminado. La rutina de siempre, poner la escuadra y después de la escuadra ponemos la trasera y ya tenemos nuestro mueble acabado. Esto lo haremos por 2, uno a cada lado del mueble de 80. Y como vemos, el costado del mueble de 80 nos va a hacer la misma función que este otro costado que hemos cortado aquí, pudiendo observar que con este simple detalle pues nos queda pues mucho más curioso. Ahora lo que vamos a hacer es pues unir todos los muebles. Tenemos el mueble de 80, pues le uniremos un lado de 40, lo atornillaremos los dos muebles juntos, todos los tornillos que creamos necesarios, y al otro lado pues el otro mueble de 40 también. Ya nos queda nuestro mueble terminado. Le vamos a atornillar todos los tornillos que creamos necesarios. Da igual de un lado o del otro, donde nosotros creamos que se ve menos el tornillo. Luego, ahora pues pondremos la encimera. La encimera también la ponemos en su sitio y la atornillamos desde el interior del mueble. También todos los tornillos que creamos necesarios para que quede todo hecho un bloque. Y con esto tenemos pues el mueble central acabado y bien curioso, que después irá pues metido en su lugar, haciendo todo un bloque. Y después de tanto mueble pues no vamos a tener ninguna dificultad en sacar estas medidas, ¿verdad? Así que vamos a ver que este va a estar hecho también en 3 módulos. Van a ser de 2,43 de altura, van a tener 24 de fondo y 1,41,6 de ancho. Vemos que son 3 módulos diferenciados y sacaremos las medidas de cada uno de ellos. Como ya sabemos el fondo que tiene, pues como siempre nos vamos al alzado. Y vamos a ver que van a ser 2 de 57 y luego un terminal de 27,6. Pues no me voy a enrollar más. Os voy a dar la medida directamente del desglose porque ya tenéis que saberlo perfectamente. Vamos a ver, tablero de M16.
dos de 2,43 por 24, los dos costados. Estos son de 16 porque, como comenté al principio, queremos que tengan 30. Como vamos a poner un mueble pegado al otro, pues va a ser 16 y 16, 32. 2 milímetros que se diferencian un poquito de 30. También os comenté que el de un lado era de 30, como hemos hecho anteriormente en el otro mueble. Pues este lo voy a hacer de 16, porque como va pegado contra la pared, ya os dije que lo podíamos hacer o de 16 o de 30, como quisiéramos. Por eso, un lado lo he puesto de 30 para que lo vierais y el otro lo vamos a poner de 16. Si no fuera entre paredes, pues sí tendríamos que poner los terminales de 30 para que quedara a la vista, pues como el resto del mueble. Bueno, seguimos. Luego, 2 de 53,8 por 24, que es la parte de arriba y la parte de abajo. Hemos dicho que tenía 57 menos 3,2 por 53,8. Y luego el zócalo de 53,8 por 7, que es la parte de abajo. Varias baldas de 53,8 por 30. Estas baldas sí van a ser visibles, así que le vamos a poner de 30 de grueso. Y luego la trasera, pues de 2,36 por 57. Y como ya sabemos montarlo, pues lo único que vamos a hacer es armar, taladro, tornillo y ya está. Pondremos un costado, las baldas, el otro costado, a escuadra y la trasera. El mueble terminal también os lo explico rápidamente. Vamos a ver el desglose y vamos a sacar las medidas. Vamos a ver que tiene 2,43 de altura, 24 de fondo y 27,6 de ancho. La balda esta de aquí abajo la vamos a ponerla a 70 centímetros de altura. Esta medida sí es exacta. Las otras baldas las dividiremos proporcionalmente. Y las medidas, pues las siguientes. Una es de 2,43 por 24 en 16 milímetros, que es el costado. Son 16 más el otro costado que tenemos del otro mueble, se nos va a quedar en 30. Igual que las baldas. Luego dos de 26 por 24. La parte de arriba y la parte de abajo. Son 26 porque solo tenemos un costado de 16 milímetros. El otro va a ir hasta el final. Por eso a 27,6 solamente le descontamos 16 milímetros de aquí. Se nos va a quedar en 26. Luego, una de 2,43 por 40. Esta la vamos a ver más adelante. Una de 1 metro por 7 va a ser para el zócalo, porque el zócalo hace una forma. Pues la vamos a tener que cortar luego a inglete, que también os explicaré ahora cómo se hace. La trasera de 2,43 por 27,6, lo que es el total. Y luego varias baldas de 26 por 24. Estas y estas les hago el asterisco porque ahora os explico también cómo vamos a hacer este corte. Entonces tenemos todas las medidas de las tablas que necesitamos y el desglose de nuestro mueble terminal. Va a quedar terminado luego ya así. Vamos a ver las tablas estas, las repisas. Las repisas que van a ser de 26 por 24, pues la vamos a hacer una marca, pues con el ángulo que nosotros queramos. También la podríamos haber hecho redonda, lo que pasa que redonda, pues luego para el zócalo nos va a ser mucho más complicado. Habría que darle forma y a lo mejor nos resulta más complicado. Así que así en chaflán va a ser más fácil de hacerlo. Hacemos la marca, lo cortamos con nuestra sierra de calar, que queda así la tabla, y luego vamos a hacer nuestro zócalo. Nuestro zócalo, que a la tabla de 1 metro, vamos a cortarla a la medida, haciendo los ingletes necesarios, para que nos quede luego esta forma. La encolamos para que quede así acabado, y sobre esta ya pues ponemos nuestra balda. También atornillada, que quede hecho una pieza, igual que hemos hecho con el resto de los muebles. Entonces lo que vamos a hacer es ya pues montarlo como hemos hecho todo, tornillo, taladro. Pondremos nuestra tabla de abajo, luego un costado, atornillaremos todas las tablas y la trasera también la atornillaremos, quedando nuestro mueble acabado. Lo que no os he dicho es que esta trasera es de 2,43, igual que la tabla que hemos cortado a 40, pues porque esta trasera sí quiero que se vea hasta abajo del todo, igual que la tabla que vamos a poner luego más adelante. Y entonces ya pues tenemos todos los muebles acabados, lo que vamos a hacer es unirlos. Pondremos todos los muebles juntos y a este mueble ahora le ponemos la tabla que os he dicho aquí de 40. Esta la vamos a poner al final del terminal y la vamos a atornillar también desde dentro, quedándonos así hecho el mueble. ¿Esto por qué lo hago? Pues porque luego los muebles que vienen aquí no tienen el mismo fondo y quiero que sea todo el frente, todo de madera para poderlo pintar. Si luego se viera aquí cacho de pared, pues sería muy difícil pintarlo, hay que luego repasar más y prefiero que sea todo de madera. Y aunque os he dicho de unir, pues tampoco lo vamos a unir ahora todavía. Vamos a ir uniéndolos cuando ya lo tengamos en su sitio, porque si no, mover un mueble tan grande nos va a costar más que ir moviendo pieza por pieza. Y si os habéis dado cuenta, pues ya tenemos todos los módulos hechos. Ahora ya nos vamos a dedicar a, pues, a ir colocándolos en su sitio en la pared, que os lo explico también seguidamente. Vamos a ir llevando los muebles al salón
y colocando cada uno en su sitio. Empezaremos por el lado de la librería, igual que podríamos haber empezado por el otro lado. Ahora, una vez que ya están aquí, sí lo vamos a atornillar, lo vamos a unir entre ellos para que queden hechos todo un bloque, todo un mueble. Vamos a atornillarlo entre ellos con todos los tornillos que creamos necesarios y luego también lo vamos a atornillar pues a la pared. Lo vamos a atornillar a la pared a la parte de arriba y lo más pegado a la balda, para que ese tornillo no se vea. Aunque luego los tapemos, pues mejor será que lo pongamos ahí para que no se vea. Una vez que tenemos esto, pues vamos a seguir poniendo los otros muebles. Vamos a poner la columna, el mueble bajo y el que va a ir encima del mueble de madera. Y luego terminaremos con la otra columna. Y una vez que estén puestos, pues también lo vamos a unir entre ellos. También todos los tornillos que creamos necesarios porque luego lo vamos a tapar. También lo atornillamos a la pared para que quede fijo. Como la trasera es de 10 y es fuerte, pues vamos a poner un taco directamente a la pared y directamente atornillado, atravesando la trasera. Luego vamos a ir tapando el hueco hasta el techo. Vamos a poner, igual que hemos hecho aquí, la forma del zócalo este, pues igual lo ponemos arriba. Hacemos la forma, lo colocaremos en su sitio. Lo atornillamos desde dentro del mueble, también los tornillos que creamos necesarios. Y ahora la otra pieza igual, atornillada desde dentro del mueble, para arriba. Lo podríamos dejar así, o bien poner una moldura como yo he puesto, pues una cornisa. Esta cornisa pues para que quede más bonito, que quede rematado. Esta cornisa la vamos a poner con cola, vamos a echar pegamento a todo el lado con la blanca, que es para madera, y después la vamos a pegar. Y le vamos a poner unos clavitos para que quede bien fija. Vamos a ver que así queda mejor rematada. Si la dejáramos lisa, pues quedaría más feo, así queda más bonito. Y ya con esa moldura, pues tenemos lo más gordo hecho. Lo que tenemos que hacer ahora es prepararlo, pues para pintarlo. Para pintarlo lo que tenemos que hacer es pues tapar todos los tornillos que hemos puesto, pues le vamos a tapar con masilla especial para tapar estas juntas. No os voy a decir la marca porque no me gusta hacer propaganda. Vamos a tapar los tornillos y luego también la unión de los tableros. Estos tableros pues también la vamos a tapar. Vamos a echar masilla y vamos a taparla toda junta para que se pueda pintar y no quede ningún fallo. Luego esto que hemos tapado, pues lo vamos a lijar para que quede liso como tiene que quedar. Lo que tenemos que hacer en las uniones con la pared, con el techo, entre la madera y la moldura, porque son maderas distintas, pues lo que vamos a hacer es poner una cinta especial que hay de escayolistas para que a la hora de estar pintado, pues la madera dilata y por ejemplo esta madera dilata de una forma, esta madera dilata de otra y entonces aunque esté pintado se nos va a agrietar. Así que para eso vamos a poner una cinta especial de escayolista y la vamos también pues a luego tapar con esa pasta que os digo. También lo lijaremos y cuando hayamos tapado todas estas uniones, pues lo que tenemos que hacer ya es pintarlo. Antes de pintarlo vamos a poner aquí unos espejos. Unos espejos que a mí me gusta mucho tirar de espejo porque siempre da pues, más profundidad al salón y más para salones pequeñitos pues siempre da más profundidad, te da la sensación de ser más grande. Y luego aparte, como vamos a poner los halógenos, pues va a dar mucho más luminosidad. Pues estos espejos los vamos a poner aquí en el fondo de estas columnas y lo vamos a poner con silicona, pegado como se pegan todos los espejos. Y ahora sí ya que lo podemos estar pintando. Esto cada uno lo pinta pues como quiere. Hay quien lo pinta igual que el resto de las paredes de la casa y hay quien lo pinta pues de otro color. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que esto no es pintura normal. Esto tiene que ser esmalte, porque no es como la pared. La pared no tiene ningún trato, pero el mueble sí vamos a estar sobre él poniendo cosas, hay que limpiarlo, hay que quitarle el polvo. Pues sobre el esmalte se le pasa la bayeta y se quita el polvo fácilmente. Esto, pues si vamos a tener un color normal y corriente, pues el esmalte te lo venden igual. Si nosotros hemos hecho un color que no está en el catálogo, tendremos que coger una muestra de ese color, llevarlo a nuestra tienda de pintura y ellos nos van a hacer el esmalte para que sea el mismo tono. Y ahora vamos a seguir dándoles algunos retoquillos. Por ejemplo, ya hemos puesto los espejos que os he comentado, que es que los espejos me gustan mucho ponerlos en muchos sitios. Y pues ahora vamos a poner halógenos, que también es una cosa que me encanta, porque también da pues, mucha luminosidad y da amplitud a todos estos espacios. Y ya vemos, por ejemplo, que el halógeno, pues en esta columna se va a reflejar en el espejo y va a dar mucha más claridad. Muchas veces doy por supuesto que pues un halógeno lo sabe poner cualquiera, pero aún así, si no sabéis, tengo otro vídeo donde explico cómo se ponen los enchufes y el cableado pues para estas tomas de luz. Al igual que también en otro vídeo pues explico cómo se ponen puertas y cajones, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a poner las puertas, en este caso van a ir las puertas por dentro, porque le hemos hecho esta forma de aquí para que quede bonito. La podríamos haber hecho también liso y poner las puertas por fuera. Vamos a poner las puertas, los cajones, que también tengo el vídeo de los cajones, y luego vamos a poner estos cajones aquí. Estos cajones sí los vamos a poner por fuera, porque he querido ponerlos por fuera, pero vamos, lo podríamos haber hecho también por dentro.
Seguiremos con las puertas del otro lado, igual que ya explico en el vídeo cómo se ponen puertas, estas también por fuera. Y luego, por ejemplo, a esta señora yo también le puse una puerta aquí, haciendo la forma. Lo que pasa que luego no le gustó y la quitamos. Así que como no le gustó a ella, supongo que no le gustará a mucha gente. Por eso lo he dejado así. Para seguir con más retoques, pues vamos a poner baldas en estas columnas. Las vamos a poner de cristal, porque si las ponemos de madera, pues el halógeno va a dar luz solamente a la parte de arriba, igual que en este espacio, en este, y no va a llegar abajo. Así que la vamos a poner de cristal para que esté iluminado la columna entera. Igual que hemos hecho aquí, lo ponemos en el otro lado y así se podría quedar. Lo que pasa que a mí, pues aquí me gustó poner pues también una puerta de cristal. Así que también cada uno que haga lo que quiera. Ponemos la puerta de cristal aquí, en el otro lado, y ahora sí, pues que ya está todo terminado. Ya que cada uno lo adorne como quiera. He puesto la televisión en su sitio, los libros que también quería la señora, y las figuritas, pues como cada uno quiera. Y esto es todo. Espero que os haya gustado, os sirva de ayuda, y ya sabéis, si tenéis cualquier problema, podéis preguntármelo y yo os responderé pues lo mejor que pueda. Muchas gracias y hasta la siguiente.